Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 13 horas con 11 minutos del 19 de septiembre de 2019, les solicito al maestro Hugo Exetuche Guerrero, secretario técnico de este Pleno, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 33ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, la cual ha sido debidamente convocada. Proceda, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos siguientes: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Señoras y señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 21 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Muchísimas gracias, secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 22 del reglamento de sesiones de este Pleno. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Gracias. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 32ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 11 de septiembre de 2019. 4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se propone al comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García para que integre el colegio electoral en el proceso de selección de coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas, de los coordinadores regionales y de los coordinadores de las comisiones en el periodo electivo 2019. 5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales relativo a los expedientes conformados por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo con motivo de los procesos contenciosos en los que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal forma parte. 6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales relativo a los expedientes conformados por la Dirección de Asuntos Jurídicos con motivo de los procesos contenciosos en los que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México forma parte. 7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales de los expedientes relativos a los trámites en materia de propiedad intelectual e industrial que realiza la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 8. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales de los expedientes relativos a trámites en materia de propiedad intelectual e industrial que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
9. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales de los expedientes relativos a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 10. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales relativos a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 11. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un proyecto de resolución de recurso de revisión interpuesto ante este instituto en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 12. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 101 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 13. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 3 proyectos de resolución de denuncias. Y 14. Asuntos generales. Muchísimas gracias. Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano, está a su consideración el orden del día. Yo agregar en asuntos generales, secretario, el convenio con la Comisión para la Reconstrucción, el simulacro que tuvimos hoy por la mañana en el Instituto de Transparencia y algo relativo justo también con este efeméride del 19 de septiembre de 2019. Por favor. Si no hay más comentarios, quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de la 33ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, correspondiente al año 2019. Muchas gracias. El tercer punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 32ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 11 de septiembre de 2019. Queda a su consideración el proyecto de acta. Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acta de la 32ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Muchas gracias. Continuamos con la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se le propone al comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García para que integre o sea parte integrante del colegio electoral en el proceso de selección en el periodo electivo 2019 del proceso 2019, por lo que le solicito de nueva cuenta al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se propone al comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García para que integre el colegio electoral en el proceso de selección de coordinador de los organismos garantes de las entidades federativas, de los coordinadores regionales y de los coordinadores de las comisiones en el periodo electivo 2019. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Comisionada Nava, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, para comentar este punto, nada más para contexto, el Sistema Nacional de Transparencia elige de manera anual las comisiones del cual dividen su trabajo. Entonces, es un actor indispensable en el sentido de que articula lo que es justo toda la parte de transparencia, acceso a la información, protección de datos y rendición de cuentas en el país. Entonces, solo para tener ese pulso, lo conforman los distintos organismos garantes de las 32 entidades federativas, el organismo del INAI a nivel nacional, está también el Archivo General de la Nación, la Secretaría, ¿cómo se llama?, de Función Pública, sí, gracias.
la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, sí es, digamos, el órgano superior, articulador de las políticas de transparencia, y se generan a partir de ahí distintos lineamientos justo en estas materias, y por ello es que anualmente se da elección de el colegio electoral y la reelección o elección de coordinadores de cada una de las comisiones. Solo era para, y digo, esta conformación del pleno que justo referíamos previamente, bueno, me refería al comisionado presidente Julio, que ayer pues cumplimos 9 meses de esta nueva integración del pleno del Info en la ciudad. Entonces sería la primera vez que participaríamos como colegiado, pues a través de, y siendo representados por el comisionado Rodrigo, y agradeciendo su disposición para fungir con esta pues misión. Muchas gracias, sería cuanto. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchísimas gracias, comisionado presidente, comisionadas y público que integran el pleno. Como bien lo refirió la comisionada Nava, se va a renovar la integración de las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia. Este Sistema Nacional de Transparencia lo que hace es articular a todos los órganos garantes de las diferentes entidades federativas junto con el propio INAI. En ese sentido resulta necesario dividirnos en diferentes comisiones, y que estas comisiones a su vez tengan una coordinación en cada una de ellas. Para llevar a cabo el proceso de designación de la persona que va a encabezar cada una de estas coordinaciones, se lleva a cabo de manera anual un proceso electivo en el cual participan todos los órganos garantes del país. En ese sentido, también resulta necesario contar con un colegio que dote de certeza a este proceso electivo. De ahí que cuando nos llega la invitación para participar activamente en la organización de este proceso electivo, inmediatamente consideré que es una buena oportunidad para que como Info Ciudad de México y como Sistema Nacional podamos mandar un mensaje a todos los organismos constitucionales autónomos, un mensaje de articulación y de madurez en cuanto a la propia coordinación y procesos que se llevan a cabo en el Sistema Nacional. La idea es que podamos tener un proceso electivo que sea lo más apegado principalmente al principio de transparencia, pero también a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y naturalmente máxima publicidad. De ahí que pues uno agradezco la oportunidad que me da este pleno de participar como parte de este colegio electoral y realizar un compromiso público de llevar a cabo el mejor papel para de esta manera seguir posicionando a los órganos garantes de transparencia como órganos articulados, órganos serios y órganos que están posicionando los diferentes temas importantes en materia de transparencia, como lo es archivos, como lo es transparencia, como lo es anticorrupción, etcétera. Entonces, agradecer la oportunidad y decir que, y señalar el compromiso de apegarme a los principios de imparcialidad en este proceso que se va a llevar a cabo dentro de los siguientes meses, si es que tiene a bien también. Vale la pena señalarlo, si es que tiene bien también aprobarlo el propio comité, la coordinación que abarca la zona centro del país, que está integrada además de la Ciudad de México por otras entidades federativas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues en efecto será de ser apoyado también por la Coordinación Centro del Sistema Nacional Anticorrupción, una labor importante en la que desarrollará el comisionado Guerrero. ¿Perdón? Ah, sí, ¿verdad? Es que, bueno, el Sistema Nacional de Transparencia que se vincula, por supuesto, con los otros sistemas. Entonces, para nosotros es también una oportunidad, como señala el comisionado Guerrero, de incidir, ¿no?, en esta nueva integración que, como señalaba la comisionada Nava, ayer cumplimos 9 meses en esta labor frente al Instituto de Transparencia. Así que, de ser aprobado, pues, el mayor de los éxitos, comisionado. Adelante, señor secretario.
Gracias, señoras comisionadas, señores comisionados. Aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, el quinto punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales relativos a los expedientes con motivo de los procesos contenciosos, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales relativo a los expedientes conformados por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo con motivo de los procesos contenciosos en los que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal forma parte. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen y de manera presencial también quienes nos acompañan. Y bueno, pues aprovecho para felicitarlos también por haber llevado a cabo el simulacro en la mañana, pues con toda el civismo que debe caracterizar este tipo de eventos. El personal del instituto se sumó al simulacro. Y bueno, pues la verdad es que no deja uno de ponerse nervioso, no deja uno de sentir realmente ese temor que causan este tipo de eventos, pero pues lo mejor es prepararse para afrontarlos. Entonces, bueno, pues en esta mañana me sumo a felicitarlos por la labor que se realiza en ese sentido, que bueno, pues habla mucho de ese compromiso cívico. Ese sería el primer punto en relación con mi saludo. En un segundo punto, antes de abordar el tema que nos ocupa, quisiera expresar unas ideas. Es común en los órganos garantes, en los órganos colegiados, en los cuales, bueno, pues a lo largo de 33 años he formado parte de muchísimos órganos de este tipo, pues es común discrepar. Vemos, por ejemplo, las sesiones que se presentan de los diferentes plenos, por ejemplo, el de la Corte, el del Tribunal Superior de Justicia, perdón, el del Tribunal Electoral y, en fin, otros tantos que también se difunden de manera electrónica, y bueno, pues en todos esos eventos es común discrepar. La verdad es que tener discrepancias a veces en los puntos que se someten a consideración enriquece mucho, porque si no fuera así, pues no se conformarían de una manera colegiada, serían unipersonales, y eso pues no ayudaría a fortalecer las opiniones que se requieren para poder resolver las situaciones que son competencia de este tipo de órganos. Además, de manera específica, sé por experiencia propia, dado que estuve sola en el año pasado cerca de 9 meses también, curiosamente otro bebé, ¿no? Pues estuve sola y no era nada divertido carecer de los compañeros que tuvieran esa visión, ese criterio y esa posibilidad de expresar las diferentes opiniones que enriquecen todas las resoluciones que aquí se expresan. Por tanto, un órgano como este no se pensó ni se concibió así, por lo que no coincidir no implica ir en contra, ni mucho menos actuar por capricho o por berrinche. Muchas veces no se coincide y expresarlo forma parte de la libertad de expresión que protestamos defender, de la mano del acceso a la información y de todos los demás garantías y derechos que la ley nos faculta. Si alguna vez disentir se ha considerado ofensivo de mi parte o he incomodado a alguien, en este momento, y esa es la razón por la que hago también uso de la voz en este tema, quisiera hacer pública una disculpa a todos aquellos que hayan sentido esa situación. De mi parte, tal vez los modos no sean los adecuados, pero créanme que siempre las intenciones son las mejores. Tengo muchos años trabajando en esto y creo que se puede hacer siempre mucho mejor. Por eso, a veces hay que disentir.
es en ocasiones no se está de acuerdo porque se piensa, a lo mejor erróneamente, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Si no es así, les decía, pues no tendríamos la posibilidad de enriquecer el trabajo que se realiza en órganos como este. Reitero mi disculpa y con esto concluyo este comentario. Y el comentario viene en relación con todos los puntos que siguen del 5 al 10, en los que me permito disentir en algunos que se están sometiendo a consideración para la aprobación de este pleno, porque considero como coordinadora del área de datos y también con mi poco expertise en la materia, ¿no? Que bueno, pues ustedes podrán consultar, fui en dos ocasiones secretaria técnica de la Comisión de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia. Me tocó desde que llegué aquí igual coordinar el tema de datos en este instituto, van a ser 5 años ya, y también participar en muchísimas actividades relacionadas con la armonización de la ley y con muchos temas que han preocupado sobre todo a los sujetos obligados de esta ciudad, quienes siempre tienen muchas dudas acerca de suprimir, de modificar o de actualizar la información. Es por eso que en este punto, y yo quisiera poner también a consideración de mis compañeros, si prefieren que establezca punto por punto, porque así lo traigo también desglosado, viene acuerdo por acuerdo, expresaré cada una de las razones por las que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que se presenta en cada uno de estos puntos. Y les decía porque considero que además muchas de las cosas, y más tratándose de la supresión, modificación o cualquier circunstancia que tenga que ver con sistemas de datos personales, me preocupa y me preocupa mucho porque no se trata solo de información. Lo que se contiene ahí es información de las personas. Son personas lo que hay atrás de todo esto y por tanto cualquier decisión que nosotros tomemos en el tratamiento de la misma debe ser una decisión consciente de cuál será el destino y qué es lo que pasará con esta información. Es así, presidente, que si me permites para el comentario en el punto 5, expresaré, gracias, lo siguiente. En relación a los proyectos de acuerdos de supresión y creación de sistemas de datos personales propuestos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Info, incluidos en los numerales del 5 al 10 del orden del día, expreso lo siguiente, particularmente en el punto 5 que se está sometiendo ahorita a consideración, que se refiere a la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales relativo a los expedientes conformados por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo con motivo de los procesos contenciosos en los que el instituto ha sido parte, considero que no es posible llevar a cabo la supresión debido a que en la propuesta solo se modifica el nombre del área y la denominación o razón social del instituto y no la finalidad del propio sistema. Como consecuencia, lo que procede jurídicamente es efectuar la modificación de los sistemas descritos, pues obedeciendo a los asuntos en proceso y a los términos de conservación de los datos personales, se deben considerar los plazos de conservación con base en la normativa archivística aplicable, para lo cual se deberán establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del acuerdo mediante el cual se reforman los lineamientos generales sobre la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México y de manera supletoria a los artículos 2, fracción 30 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Dicho numeral 66 refiere que en caso de que el titular del sujeto obligado o en su caso el responsable del sistema de datos personales determine la supresión de un sistema de datos personales, deberá publicarse el acuerdo respectivo en la Gaceta Oficial, en la cual se incluirán las disposiciones que se dicten para la supresión de los sistemas de datos personales, para lo que se debe tomar en consideración el ciclo vital del dato personal, la finalidad y los destinos de los datos contenidos en el sistema o en su caso las previsiones adoptadas para su destrucción. La publicación de estos acuerdos en la Gaceta deberá ser al menos 30 días hábiles previos a la supresión del sistema de que se trate, la cual en este caso, reiteramos, no procederá. Asimismo, la supresión deberá ser notificada al Instituto dentro de los 10 días hábiles siguientes, a efecto de que se proceda a la cancelación de inscripción en el registro correspondiente. Aun cuando es en el caso nosotros somos el propio sujeto obligado, estamos obligados a agotar este trámite. No procederá la supresión, y esto es lo importante del tema, de los sistemas de datos personales cuando exista una previsión expresa de una ley que exija su conservación. El artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados establece en la fracción 30 que implica supresión
la baja archivística de los datos personales conforme a la normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable. El responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales se incluyan los periodos de conservación de los mismos de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior de la presente ley. En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable debe incluir mecanismos que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como para realizar una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales. Es de resaltar que es procedente jurídicamente, en este caso, como refería al principio, la modificación del sistema de datos personales debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos continúa con la atribución de representación legal del Instituto, prevista en el artículo 20, fracción primera del reglamento interior del mismo, por lo que no existen condiciones que funden y motiven las supresiones de los sistemas de datos personales descritos en el numeral 5, y más adelante haré valer lo mismo respecto al numeral 7 del orden del día, así como, en todo caso, si no se suprime uno, por tanto no procedería la creación de los descritos en el numeral 6 como consecuente de este 5 y 8 consecuente del siguiente. Esto también de conformidad con el reglamento interior del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, en su artículo 20, fracción primera, que establece: son atribuciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos llevar a cabo la representación legal del Instituto, previa delegación de atribuciones que le otorgue el comisionado presidente ante los tribunales federales del Fuero Común, ante cualquier autoridad administrativa en los asuntos que tenga interés o injerencia, incluyendo el ejercicio de todos los derechos procesales que las leyes reconocen a las partes, y promover los juicios de amparo en contra de los actos y leyes que afecten la esfera jurídica de este instituto. Por tanto, ese sería el comentario respecto del 6, del 5, abonando que vendría a ser también parte del comentario del punto 6, del punto 7 y del punto 8, y de todas maneras, enseguida, si determinan primero votar este y después el 6, haré valer otra vez una serie de comentarios respecto del punto 6. Es cuanto, presidente. Gracias por tu atención. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más con relación a este punto? Comisionadas y comisionado, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvase a manifestarlo. A favor. Tenemos ya una redacción del acuerdo. Se aprueba por mayoría de votos el acuerdo presentado, con el voto particular de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández, mismo que hará llegar a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre la versión final correspondiente. Muchas gracias, señor secretario. De todas maneras, voto en contra de la supresión, ¿sí? Para que quede, y la razón sería el voto particular. Sí. A ver, adelante, secretario. ¿Con el voto en contra de usted? Exacto, pero por eso estoy poniendo que es con el voto particular. Entonces pongo voto particular en contra. Sí. Ok. Se aprueba por mayoría de votos el acuerdo presentado, con el voto particular en contra de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández, mismo que hará llegar a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Muchas gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales relativo a los expedientes con motivo de los procesos contenciosos, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales relativo a los expedientes conformados por la Dirección de Asuntos Jurídicos con motivo de los procesos contenciosos en los que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México forma parte. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Comisionada Peralta, por favor.
Gracias, presidente. Reiterando los argumentos expresados en el punto anterior, también en relación con el numeral 6, presentación y análisis, en su caso aprobación, del acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales relativo a los expedientes conformados por la Dirección de Asuntos Jurídicos con motivo de los procesos contenciosos en los que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México forma parte. En este caso, y considerando y reiterando los argumentos anteriores, no sería posible llevar a cabo la creación debido a que la propuesta solo se modifica, en la propuesta, como ya dije, solo se modifica el nombre del área y la denominación o razón social del instituto y no la finalidad del propio sistema. Como consecuencia, lo que procede jurídicamente es efectuar la modificación de los sistemas descritos, pues obedeciendo a los asuntos en proceso y a los términos de conservación de los datos personales, se deben considerar los plazos de conservación con base en la normativa archivística aplicable, para lo cual se deberán establecer y documentar los procedimientos para la conservación y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales en términos del referido artículo ya 66 del acuerdo mediante el cual se reforman los lineamientos generales sobre protección de datos personales en relación con el 2, fracción 30 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales. Es de resaltar que lo procedente jurídicamente, como ya se refirió, es la modificación del sistema de datos personales debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos continúa con la atribución de representación legal del instituto prevista en el artículo 20, fracción primera, que ya también referí anteriormente. Por lo cual es una información que se comparte y que en este caso, bueno, pues recordemos que todos los que son usuarios y son encargados de la información deben compartir esta y las responsabilidades que sobre la misma tienen. Entonces, si mi criterio es que no procede suprimir en el punto 5 el tema y entonces esta es consecuencia y sería la creación, no estaría de acuerdo con ello porque se refiere a la modificación. Y aquí traigo a colación que el área jurídica, perdón, el área de datos personales reiteradamente ha sostenido este criterio al asesorar a los diferentes sujetos obligados. Particularmente tenemos aquí una solicitud de reasignación de área del sistema de datos personales de la red del área de la Dirección Ejecutiva de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública, donde sucedió una cosa similar. El sistema se encontraba actualmente adscrito, el que se pedía que se modificara a la Dirección de Recursos Humanos y pasó a estar adscrito ese sistema a la Dirección General de Administración de Personal, por lo cual solo se autorizó en su momento la modificación y lo que se llevó a cabo ha sido la modificación. Esto es una circunstancia dada la digamos, las modificaciones estructurales que sufren los sujetos obligados en distintas ocasiones. El área de datos personales, eso es lo que siempre ha recomendado, la modificación en casos como en los que ahorita se están sometiendo a consideración de este pleno. Entonces creo que deberíamos de ser un poco congruentes con lo que asesoramos y con lo que estamos resolviendo para nosotros mismos en casos exactamente similares. Entonces, bueno, dejaría otra vez aquí los argumentos al respecto y nuevamente votaría en contra de lo que determine la mayoría conforme a lo que viene el acuerdo, expresando estos argumentos en un voto que solicito que como voto particular se agregue a los proyectos que se presenten. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más con relación a este punto? Secretario, consulte en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por mayoría de votos el acuerdo presentado, con el voto particular en contra de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández, mismo que hará llegar a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre la versión final correspondiente. Muchas gracias, señor secretario. El 7º punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales de los expedientes de los trámites en materia de propiedad intelectual e industrial, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales de los expedientes relativos a trámites en materia de propiedad intelectual e industrial que realiza la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.
Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. En el numeral 7, que se refiere a la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales de los expedientes conformados con motivo de los trámites en materia de propiedad intelectual e industrial que realiza la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este instituto, consideramos lo siguiente, que no es posible llevar a cabo la supresión debido a que en la propuesta solo se modifica el nombre del área y la denominación o razón social del instituto y no la finalidad del propio sistema. Como consecuencia, lo que procede jurídicamente es efectuar la modificación de los sistemas descritos, pues obedeciendo a los asuntos en proceso perdón, y a los términos de conservación de los datos personales, se deben considerar otra vez los plazos de conservación con base en la normativa archivística aplicable, para lo cual se deberán establecer y documentar los procedimientos para la conservación y en su caso bloqueo y supresión de los datos personales en términos del ya multicitado artículo 66 de los lineamientos generales, también ya mencionados, el artículo 2º, fracción 30 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales, que ya no leeré porque ya los leí en un principio. Es de resaltar que es procedente jurídicamente la modificación del sistema de datos personales debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos continúa con la atribución de representación legal del Instituto, prevista en el artículo 20, fracción primera del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, de este Instituto de Transparencia, por lo que no existen condiciones que funden y motiven las supresiones de los sistemas de datos personales descritos. Nuevamente les decía en relación este punto, en relación con el punto 5 también de este orden del día. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por mayoría de votos el acuerdo presentado, con el voto particular en contra de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández, mismo que hará llegar a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con la presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales de los expedientes relativos a trámites en materia de propiedad intelectual e industrial, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales de los expedientes relativos a trámites en materia de propiedad intelectual e industrial que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. En el punto numeral 8, presentación y análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales de los expedientes relativos a trámites en materia de propiedad intelectual e industrial que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. También se considera lo mismo que se reiteró en el punto 6 y que no voy a leer muchas partes, lo traigo nuevamente a colación y refiero lo siguiente, que no es posible llevar a cabo la creación debido a que la propuesta solo modifica el nombre del área y la denominación o razón social del instituto y no la finalidad del propio sistema. Como consecuencia, lo que procede jurídicamente es efectuar la modificación de los sistemas descritos, pues obedeciendo a los asuntos en proceso y a los términos de conservación de los datos personales, se deben considerar los plazos de conservación con base en la normativa archivística aplicable, para lo cual se deberán establecer y documentar los procedimientos para la conservación y en su caso bloqueo y supresión de los datos personales de conformidad con lo establecido en el ya multicitado artículo 62, artículo 2º, fracción 30 y 24, el primero de los lineamientos generales sobre protección de datos personales de
lineamientos generales sobre la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México y de manera supletoria el segundo, fracción 30 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es de resaltar que es procedente jurídicamente la modificación del sistema de datos personales debido, como ya se reiteró, a que la Dirección de Asuntos Jurídicos también en este caso continúa con las atribuciones de representación legal del Instituto de conformidad con el citado artículo 20, fracción primera del Reglamento Interior, por lo que no existen condiciones que funden y motiven las supresiones de los sistemas de datos personales descritos en los numerales 5 y 7 del orden del día, así como las creaciones de los descritos en los numerales 6 y 8 del orden del día. En resumen, todo lo expresado aquí lo reitero para los 4 puntos anteriores. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más con relación a este punto? Secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por mayoría de votos el acuerdo presentado, con el voto particular en contra de la comisionada ciudadana Isa Viviana Peralta Hernández, mismo que hará llegar a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Muchas gracias, señor secretario. El 9º punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual se suprime el sistema de datos personales de los expedientes relativos a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos, por lo que le solicito nueva cuenta al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales de los expedientes relativos a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionado, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. En este punto, en cuanto al numeral 9, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se suprime el sistema de datos personales de expedientes relativos a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se comenta lo siguiente. En este caso, sí coincidimos con que proceda la supresión debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos ya no tiene la atribución en el Reglamento Interior del Info, la atribución, recayendo ahora en la Secretaría Técnica, quien detenta y manejará la plataforma del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, SIGEMI. Es importante señalar que se sugirió a la Dirección de Asuntos Jurídicos tener un acercamiento con el personal encargado de archivos para realizar la transferencia de la documentación concerniente a este sistema de datos personales, atribución que igualmente le corresponde a la Secretaría Técnica del Info, la cual se encuentra contemplada en el artículo 15, fracción 14 del Reglamento Interior en cuanto establece. Son atribuciones de la Secretaría Técnica coordinar y supervisar las acciones necesarias para organizar, conservar y disponer de los archivos que genere, administre, posea, resguarde el instituto en su etapa de trámite y concentración. Esto obedece, tenemos que recordar, a que ya nos constituimos como ponencias y aparte de constituirnos como ponencias también hay un trámite que debemos llevar a cabo ya a través de esta plataforma. Esto ha originado que obviamente pues el sistema de datos personales de los expedientes relativos a los recursos que se mencionan pues obviamente haya cambiado. En este caso sí se permite la supresión, nada más aquí haciendo una recomendación a todas las áreas involucradas en el tema para que conserven adecuadamente toda la información que conlleva esta supresión. La supresión no quiere decir que se elimine absolutamente nada. Esto se tiene que conservar en los términos de los artículos que mencioné hace rato, considerando también todos los plazos de conservación con base en la normatividad archivística aplicable, para lo cual se deben establecer y documentar los procedimientos para la conservación, en su caso, bloqueo y supresión de todos los datos personales correspondientes, sin que en esta transferencia pues se vaya a perder o a pretender eliminar ningún tipo de información. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más con relación a este punto? Secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo, por favor.
Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias. El siguiente punto consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales relativo a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales relativos a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, solo para dar un poco de contexto al sentido del voto expresado por mi persona en los pasados acuerdos y este último en relación a la supresión y creación de sistemas de datos personales, que justo se deriva de la actualización de la ley, más bien de protección de datos personales que actualmente opera en la Ciudad de México, porque se deriva de una serie de abrogaciones también y por eso la baja de los sistemas. Y también, justo como comentaba la comisionada Peralta, de la reforma que tuvo el reglamento del instituto, y no solo se van a crear estos, sino estamos también en el camino de actualizar otra serie de sistemas de datos personales, justo por las facultades nuevas que se tienen, no solo en ponencia, también en direcciones, en fin, hay una serie de actualizaciones que estamos justo haciendo en este instituto, y la idea es pues poder ir actualizando, y esto es un conjunto de 6 acuerdos que van en ese sentido. En posteriores sesiones habrá muchos más, solamente era para especificar el sentido del contexto de lo que estamos votando y para pues, ir dando la actualización de vida tanto en las denominaciones como en las facultades, en fin, de eso se deriva la presentación de estos acuerdos y, en mi caso, el voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. En este caso, en cuanto al numeral 10, presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se crea el sistema de datos personales relativo a recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos interpuestos ante el Instituto de Transparencia. Aquí coincidimos con la presentación y consideramos que sí procede la creación, debido a que la Dirección de Asuntos Jurídicos ya no tiene la atribución en el reglamento interior del Instituto, recayendo ahora en la Secretaría Técnica, quien detenta y manejará la plataforma del sistema de gestión de medios de impugnación. Es importante señalar que se sugirió a la Dirección de Asuntos Jurídicos tener un acercamiento con el personal encargado de archivos para realizar la transferencia de la documentación concerniente a este sistema de datos personales, atribución que igualmente le corresponde a la Secretaría Técnica de dicho instituto, la cual se encuentra contemplada en el referido artículo 15 que ya leí en la fracción respectiva en el punto anterior. En relación con todos estos puntos y tomando en consideración el comentario que hace también la comisionada Nava en el sentido de que habrá en lo sucesivo diferentes supresiones y modificaciones al respecto derivadas de las modificaciones a la ley, es conveniente resaltar, y aquí lo recalco, que no me estoy oponiendo a ningún cambio ni a ninguna circunstancia que genere que se aceleren o se actualice la información, las gestiones y el asumir las nuevas funciones por parte de cada una de las direcciones que conforman este instituto. Lo que nosotros, y como área responsable también de datos, nos preocupa, y sobre todo porque somos el órgano garante y tenemos que poner el ejemplo, es hacer lo conveniente a través de lo que también la ley señala. Por eso, como ustedes verán, yo propuse y propongo en este sentido lo que consideramos con la experiencia que es lo procedente. Si así no se estima por la mayoría, también, como lo
lo dije en un principio, es respetable. Pero aquí la idea no es oponerse en absoluto a la supresión o a lo que se pretenda cambiar o modificar derivado de las nuevas gestiones a las que se enfrenta derivado de la modificación a la ley este instituto. De lo que se trata es de hacer las cosas bien y hacerlas como corresponde, porque entendamos que somos el órgano que tenemos que poner el ejemplo en este sentido. Y lo que mencioné hace rato, hemos en casos similares avalado la actuación de los diferentes sujetos obligados en temas similares. Entonces, es conveniente resaltar, a manera de síntesis respecto de todos estos temas, es conveniente resaltar que con fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, es determinación del titular de los sujetos obligados en su función de responsable del tratamiento de los datos, la creación, modificación o supresión de los sistemas de datos personales que se deberán publicar invariablemente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, recayendo tal responsabilidad en el titular del órgano. En el caso de creación o modificación de los sistemas de datos personales, se deberá indicar al menos la finalidad o finalidades, así como los usos y transferencias previstos, las personas físicas o grupos de personas sobre las que se recaben o tratan datos personales, la estructura básica del sistema de datos personales y la descripción de los tipos de datos incluidos, las instancias responsables del tratamiento del sistema de datos personales, titular del sujeto obligado, usuarios y encargados si los hubiera, las áreas ante las que podrán ejercer los derechos ARCO, el procedimiento a través del cual se podrán ejercer los derechos ARCO, el nivel de seguridad y los mecanismos de protección exigibles, haciendo un llamado muy respetuoso a todas las áreas que en lo sucesivo vayan a presentar este tipo de acuerdos a que lo hagan ciñéndose estrictamente a lo que señala la Ley de Datos Personales y también las disposiciones archivísticas para procurar la conservación de toda la información que pretendan suprimir, eliminar, modificar, etcétera. Por lo que hace a la supresión de sistemas de datos personales, se deben considerar, como ya lo dije, las disposiciones que se dicten para la supresión de los sistemas de datos personales, considerando el ciclo vital de los datos personales, la finalidad y los destinos de los datos contenidos en el mismo o, en su caso, las previsiones adoptadas para su destrucción. De la destrucción de los datos personales podrán ser excluidos aquellos que no se opongan a las finalidades originales, como son los procesos de disociación, las finalidades ulteriores estadísticas, históricas o científicas, entre otras. Y esto también requiere un análisis muy pormenorizado de todas las áreas involucradas, por lo que en lo sucesivo también pido a las áreas que vayan a someter proyectos de acuerdo en relación con esto, que se ciñan también de manera estricta a este tema, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, particularmente lo que contemplan los referidos artículos 36 y 37, que ya no leeré porque ya fueron mencionados. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más con relación a este punto? Secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el acuerdo presentado. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con la presentación, discusión, en su caso aprobación de un proyecto de resolución de recurso de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, por lo que le solicito de nueva cuenta al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Con gusto. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de desechar. Es el expediente 95/2019 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Repito, el sentido es desechar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos con la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 101 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información. Proceda, señor secretario, con la exposición correspondiente. Gracias. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 7 proyectos de resolución con el sentido de desechar el recurso de revisión. Son los expedientes 2614/2019 de la Secretaría del Medio Ambiente, 3044 y 3284/2019 de la Alcaldía Álvaro Obregón,
3139, diagonal 2019, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 3199, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 3269, diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco. Y 3500, diagonal 2019, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 7 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Son los expedientes 3214, diagonal 2019, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y el 3255, diagonal 2019, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Repito, el sentido es sobreseer por improcedente. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 2 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 2957, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2993, diagonal 2019, de la Alcaldía de Iztacalco, 3030, diagonal 2019, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y 3068, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, todos con el sentido de sobreseer los relativos a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 4 proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 15 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Son los expedientes 2691, diagonal 2019, de la Secretaría de Salud, 2775, 2776 y 2780, diagonal 2019, acumulados, y 2905, diagonal 2019, de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 2819 y 2854, diagonal 2019, de la Secretaría de Obras y Servicios, 2829, diagonal 2019, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2869, diagonal 2019, de la Alcaldía Milpalta, 2872, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztapalapa, 2887, diagonal 2019, de la Secretaría de Administración y Finanzas, 2892, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente, 2897, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztacalco, 2927, diagonal 2019, del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 2974, diagonal 2019, de la Secretaría de Cultura, 2985, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 3085 y 3086, diagonal 2019, acumulados, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Repito, los 14 proyectos con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Un momento, señor secretario, por favor. En este bloque aparecen al menos 2 asuntos relevantes para el instituto, el 2.775 y acumulados y 2691, no es que los demás no lo sean, pero por la calidad que tienen me gustaría fijar un posicionamiento. La nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. El poder de tal declaración constitucional contenida en el artículo 2
de nuestro pacto fundamental es insoslayable al implicar, de igual modo, el reconocimiento constitucional de la heterogeneidad y diversidad cultural que conforma y enriquece a nuestro país. Este reconocimiento actualiza, de hecho, y dota de sentido una igualdad sustancial, cualitativa y no solo formal de los pueblos indígenas y sus integrantes ante la ley. Atrás han quedado las aspiraciones y visiones de un proyecto de nación que a través de una supuesta igualdad formal, estandarizada y abstracta, produjo que los que son diferentes culturalmente a los valores y procedimientos del derecho dominante vivieran ignorados y en condición de desventaja frente a las instituciones públicas. En términos del primer párrafo del apartado B del artículo 2 referido, todas y cada una de las instituciones del Estado mexicano están obligadas a promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. El Estado en su conjunto se convierte así en promotor y garante de la pluriculturalidad del país y del estado de cultura alcanzado. La aplicación de la ley de este modo no puede ser neutral y no debe ser ciega. Para que la igualdad, como elemento ideal de nuestro orden constitucional, al que debemos converger como nación y capital, avance e incluya a todos los mexicanos y mexicanas, es necesario tomar en cuenta las características culturales de los indígenas en sus relaciones jurídicas, sociales y políticas. Lo anterior, además, guarda una indisoluble relación con el derecho y garantía de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional en relación con el contenido del numeral 3 del artículo 22 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ello en el sentido de que los asuntos referidos a personas indígenas o a sus derechos o intereses deben ser conducidos de modo tal que se provea el derecho a los indígenas de plena representación con dignidad e igualdad ante la ley, en un pleno reconocimiento de que tienen derecho sin discriminación al derecho a la igualdad y protección de los beneficios de la ley e incluso al uso de intérpretes lingüísticos y culturales. En congruencia con lo anterior, el apartado A del artículo 2 de nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, y la fracción octava del mismo precepto y apartado, el derecho a la autonomía para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Garantizar efectivamente tal derecho implica que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, deben ser tomadas en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando, en todo caso, lo preceptuado por la Constitución, razón por la cual los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. En consonancia con todo lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México de igual modo garantiza el efectivo acceso a la jurisdicción local y el derecho de los indígenas a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de controversias con el gobierno de la ciudad. Por su parte, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala que para los procedimientos de acceso a información pública, las personas tienen derecho a que se les preste servicios de asesoría, orientación y auxilio cuando hablen alguna lengua indígena. En ese contexto, el día de hoy, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México resuelve 4 recursos de revisión derivados de solicitudes presentadas en lengua maya ante diversos sujetos obligados. Lo anterior, tras haber adoptado todas y cada una de las medidas necesarias y conducentes
para el debido respeto, la observancia y la garantía de los derechos de los solicitantes en su calidad de indígenas, de conformidad y en estricto apego con las normas constitucionales, internacionales, legales y reglamentarias ya mencionadas con anterioridad. En tal virtud, es de mencionarse que en todo momento, con el fin de salvaguardar los derechos de los recurrentes en los procedimientos referidos, este órgano garante designó a una persona traductora para hacer llegar a los interesados los acuerdos relativos a la sustanciación de los expedientes respectivos, tanto en español como en la lengua indígena de los promoventes. Y de igual manera se pusieron a su disposición los autos correspondientes, dotándoles de certeza en el sentido de que contarían con una persona intérprete. De todo esto resta solamente ordenar la traducción de las resoluciones que hoy se emiten para colmar los extremos constitucionales, legales y reglamentarios aplicables. Los sujetos obligados y este órgano garante hemos cumplido así y seguiremos cumpliendo por convicción y por compromiso democrático con nuestras obligaciones de cara a los pueblos y comunidades indígenas, garantizando su derecho de acceso a la información, respondiendo y resolviendo en lengua indígena y acercando la justicia a todas las personas de un modo efectivo. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas no solo son derechos que se vinculan con la calidad de la democracia y abonan a realizarla, son contenidos, pero también son continentes, son principios en los que si no cabemos todos, no cabemos ninguno. Muchísimas gracias. Presidente. Adelante, comisionada San Martín. Muchas gracias. En abono de lo que dice el presidente, y también pediría que más adelante podamos exponer uno más, ¿no? En este pleno, efectivamente, como apunta, es importante porque tenemos 9 recursos en trámite, por lo menos hasta ahora, en todo el instituto, y estamos votando en esta sesión, digamos, 6, lo que pasa es que son 4, porque uno de ellos se acumula, y son el 2691, o sea, 2691-2019, 2.775 con sus acumulados 2.776 y 2.780 de 2019 y 2.905 de 2019. Todos ellos vale la pena, que son los que está presentando el comisionado presidente, son servicios contra el sujeto obligado, pues es servicios de salud pública de la ciudad. Y me permito decir de qué van, porque esto es lo que a la persona que está pidiendo en Maya le interesa. Uno es cuántas personas están en el programa de medicamentos y servicios médicos gratuitos, que luego en otro de los recursos es cuántas personas también están en ese programa, ¿no? Cuántos en San Francisco, Tlaltengo, Tláhuac, que esos específicamente son parte de los pueblos indígenas que están en esa localidad, nombre del titular de San Francisco Tlaltengo, ¿no? Ese es en otro, semblanza de su currículum y demás, y en esto se sobresee, porque al final se hace la entrega de la información pertinente por parte del sujeto obligado. Digamos, yo simplemente quería contextualizar en abono de lo que apuntó el presidente y pedir o solicitaré, digamos, que en el sentido de cuando lleguemos a los revocas hay uno más para poder exponer, porque pues, estos casos nos parecen muy relevantes a nivel instituto, dado que efectivamente recién hace poquito firmamos un convenio, ¿no?, para esta colaboración, y la idea es hacer accesible, tratar de llegar a todos los grupos el acceso a la información, ¿no? Y en particular el tema de traducción en lenguas, pues es importante para que nadie quede fuera de ejercer el derecho. ¿Sería cuánto, presidente? Y acompaño los proyectos, por supuesto. Muchas gracias, comisionada San Martín. ¿Alguien más con relación a este tema? Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchas gracias, comisionado presidente. También señalar que voy conforme al sentido de los proyectos y resaltar la importancia de los proyectos que se están presentando, dado lo que ya señaló el comisionado presidente, el mandato constitucional que tenemos, un mandato constitucional establecido tanto en el artículo 2 de la Constitución Federal como en el artículo también 2, pero de la Constitución Política de la Ciudad de México. El artículo 2 de la Constitución Federal señala que son
son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Asimismo, el siguiente párrafo señala que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Asimismo, señala que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las cuales deberán tomar en cuenta, además de los principios generales, criterios etnolingüísticos y de asentamientos físicos. Más adelante, el propio apartado B de este artículo segundo señala ese mandato que tenemos las entidades federativas. En su momento, el constituyente de la Ciudad de México plasmó estos mismos principios y estas mismas ideas en el artículo segundo, denominado de la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la ciudad. En ese sentido, este Instituto de Transparencia está cumpliendo con un mandato constitucional, un mandato tanto de la Constitución Federal como de la Constitución local. Y de ahí la relevancia de estar implementando acciones para garantizar y proteger los derechos de esta composición pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la ciudad. En su momento lo hicimos también con recursos dirigidos o en los que se encontraba como parte una persona con algún tipo de discapacidad. Y en este momento con personas que pertenecen a comunidades indígenas, y naturalmente este instituto estará siguiendo esta secuencia, seguirá implementando acciones para los diferentes grupos. Es importante y es destacable, como lo señaló el comisionado presidente, el seguir implementando este tipo de acciones. Incluso el propio preámbulo de la Constitución de la Ciudad de México se encuentra en náhuatl, y resulta interesante que si desde la Constitución estamos recibiendo un mandato, como instituto actuemos en congruencia con ese mandato constitucional. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 14 proyectos de resolución señalados, con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 15 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 2842, diagonal 2019, del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 2864, diagonal 2019, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 2867 y 3096, diagonal 2019, de la Jefatura de Gobierno, 2879, diagonal 2019, de la Alcaldía Tlalpan, 2947, diagonal 2019, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, 2969, diagonal 2019, del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, 3014, diagonal 2019, de la Alcaldía Cuauhtémoc, 3025, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztapalapa, 3045, diagonal 2019, de la Secretaría de Obras y Servicios, 3069, diagonal 2019, y 3070, diagonal 2019, de la Alcaldía Gustavo Amadero, 3073, diagonal 2019, del Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 3088, diagonal 2019, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y 3148, diagonal 2019, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de confirmar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 15 proyectos de resolución señalados, sírvase manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 26 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Son los expedientes 2512 y 2517, diagonal 2019, acumulados, y 3011, diagonal 2019, de la Alcaldía Azcapotzalco, 2765, diagonal 2019,
del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 2822, diagonal 2019, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 2849 y 2932, diagonal 2019, de la Secretaría de Administración y Finanzas, 2866, diagonal 2019, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 2889 y 3000, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2901, diagonal 2019, de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, 2936, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2960, diagonal 2019, del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 2980, diagonal 2019, del Sistema de Transporte Colectivo, 2998, diagonal 2019, de la Secretaría de Obras y Servicios, 3003 y 3090, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 3008, diagonal 2019, de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, 3021 y 3034, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztacalco, 3028, diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco, 3053 y 3063, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez, 3055 y 3125, diagonal 2019, de la Alcaldía Cuauhtémoc, 3108, diagonal 2019, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y 3118, diagonal 2019, de la Alcaldía Venustiano Carranza. Repito, todos con el sentido de modificar. Un segundo, secretario. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, para hacer referencia al expediente 2932, que es una propuesta por parte de mi ponencia que se presenta a este pleno. En este caso, la persona solicitante pidió conocer los contratos, convenios, acuerdos, decretos acerca de la creación, modificación y su extinción, en su caso finiquito, con anexos de ser el caso, así como recursos públicos que se asignaron desde su conformación como fideicomiso privado en 2004 al fideicomiso de la zona de Santa Fe. En respuesta, el sujeto obligado señaló que el fideicomiso justo de esta zona de Santa Fe, en los decretos de presupuesto de egresos del entonces Distrito Federal, para los ejercicios fiscales de 2012 a 2017, no le fue asignado presupuesto. En este sentido, agregó el sujeto obligado que el 11 de septiembre de 2017 se firmó el convenio de extinción al contrato de fideicomiso público, denominado Fideicomiso Público de la zona de Santa Fe. Finalmente, indicó que del contrato constitutivo de dicho fideicomiso se observa que su naturaleza siempre fue pública y que ésta nunca tuvo naturaleza privada, y que su fecha de creación fue 2012. En el recurso justo de revisión, la persona solicitante se inconformó toda vez que proporcionó varias fuentes de información donde se establece que de 2004 a 2012 el fideicomiso Colonos de Santa Fe era de naturaleza privada y fue justo el antecedente del fideicomiso público de la zona de Santa Fe, pero sí recibió recursos públicos. En este sentido, por eso se propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado, en este caso de la Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad, para que pues entregue la información adecuada. Y doy contexto. De conformidad con el artículo 6 de la Constitución Federal, en su apartado fracción I, bueno, 2, establece que toda la información en posesión justo de fideicomisos, entre otros organismos, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Y claro, solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés y de seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En este sentido, pues es de máxima publicidad lo que privilegia respecto a la información que manejan todos los fideicomisos.
recursos. Y claro, de acuerdo al informe que presentó el año pasado, entonces la organización Fundar sobre fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público, se establece que justo hay toda una zona de opacidad y de perfeccionar justo la transparencia en estas figuras. Y es necesario por ello que se cumpla con la disponibilidad de la suficiente información sobre cómo se está utilizando el destino y uso de estos recursos. De acuerdo con cifras del citado informe, el monto total de dinero público resguardado en fideicomisos es de 835.477 millones de pesos. Esta suma representa, para tener justo un comparativo un poco más didáctico, es el 15.8% de todo el presupuesto público de 2018, el 15.8, casi 16%, es decir, 9.4 veces el presupuesto de Chiapas para 2018, que es la entidad federativa con mayor pobreza en 2016. Asimismo, el informe citado de fideicomisos en México indica que el 60% de las solicitudes de información a nivel federal sobre el uso de recursos en fideicomisos no son respondidas, o la información es declarada como reservada o inexistente. El resto, 40%, son respondidas de forma parcial, y este caso del fideicomiso de la zona de Santa Fe, en el caso de la Ciudad de México, se inserta dentro de esta circunstancia. Finalmente, y en relación con el fideicomiso que nos ocupa, señalar que pese a ser de naturaleza privada, reiteramos que se alimentó de recursos públicos, incluso hubo declaraciones realizadas en 2018, donde se ejercieron 120 millones de pesos, los cuales le entregó la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno capitalino. Los fideicomisos son una parte muy importante justo también en el manejo de recursos, de la posibilidad de endeudamiento público, porque los fideicomisos tienen justo esa capacidad. Entonces, son elementos muy importantes, sujetos obligados, para que también se combata la corrupción por este medio y en este uso de recursos. Entonces, por eso consideraba de importancia y relevancia resaltar este caso, y el sentido sería, insisto, de modificar para que la Secretaría de Administración y Finanzas entregue la información completa. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 26 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración dos proyectos de resolución con el sentido de modificar y será vista por revelar información confidencial. Son los expedientes 2884, diagonal 2019, de la Alcaldía Cuauhtémoc y 3065, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, el sentido es modificar y será vista por revelar información confidencial. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los dos proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 20 proyectos de resolución con el sentido de revocar. Son los expedientes 2799, 2991 y 3010, diagonal 2019, de la Alcaldía Álvaro Obregón, 2837 y 2877, diagonal 2019, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 2839, diagonal 2019, de la Alcaldía Tláhuac, 2851, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez, 2904, diagonal 2019, de Servicios Metropolitanos SADCB, 2939, diagonal 2019, del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 2954, diagonal 2019, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, 2999, diagonal 2019, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil,
3001, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 3002, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente. 3015, diagonal 2019, de la Alcaldía Cuauhtémoc. 3020 y 3023, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztacalco. 3050, diagonal 2019, de la Alcaldía Coyoacán. 3103, diagonal 2019, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 3133, diagonal 2019, de la Secretaría de Salud. Y 3189, diagonal 2019, de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de revocar. Presidente. Discúlpeme, comisionada. Adelante, por favor. Perdón, muchas gracias. Pero otra vez retomando el tema, porque está el recurso 2904, que es contra servicios metropolitanos, que es el otro recurso que se solicita en lengua indígena maya. Aquí un particular presentó una solicitud de acceso donde pide las políticas públicas o programas de desarrollo que se han ejecutado en el pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, y el nombre del titular de la dependencia y su semblanza o currículum, cosa que eso también además es bastante sencillo, pero en ese caso dijo que era incompetente, ¿no? Lo cual no. Entonces lo que estamos tratando de resolver, que no es. Orientó al particular a la alcaldía, obviamente de Tláhuac, para que pusiera el medio de impugnación, y lo que estamos haciendo en el recurso es, derivado de la revisión normativa del manual de administrativo, del sujeto obligado, de las distintas unidades, en todos los contenidos sí necesita declarar competencia, no hay ninguno que no le toque, a pesar de que haya una parte que sea general, sí tiene obligación de tener algunos de ellos, máxime que unos de esos son obligaciones de transparencia. Entonces lo que estamos revocándole es para instruirle que asuma esa competencia. Obviamente en el caso, por ejemplo, de políticas y públicas y programas, es probable que a lo mejor tenga o no tenga, pero eso no significa, y eso es importante, que no sea competente, tiene facultades para ello. Entonces lo que tendría que hacer es buscar, y en todo caso si no aparece, declarar la inexistencia o señalar la inexistencia por la cual no tiene esos programas, ¿no? Entonces le estamos pidiendo que asuma competencia y que lo turne a las unidades administrativas que son pertinentes, ¿no? Retomando y un poco abonando en este tema que sí en verdad nos parece muy importante y por eso lo queríamos traer a colación en esta mañana. Sí es, un parteaguas el resolver, ¿no?, en lengua indígena, y como ya lo apuntó el presidente, las resoluciones y las constancias se han traducido y se hacen llegar en esa petición. Recordemos que en mayo de 2019 se publicó una reforma a la Ley de Transparencia que dice que efectivamente si las personas lo piden, pues se tiene que hacer en esa lengua la traducción, como es el caso recurrente activo, además en uno de los pueblos de Tláhuac, que también es una de las comunidades indígenas, pide que se haga así, ¿no? La lengua, tenemos que tenerlo presente, la lengua es un legado cultural que fortalece nuestra identidad, porque nos recuerda siempre de dónde somos, cuál es nuestro origen y nuestras raíces, y el acceso a la información y la participación de las poblaciones indígenas pues debe de contribuir justamente a esta apropiación e influencia de las decisiones públicas que afectan sus vidas. En la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos se dice que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales, lo cual eso hay que tenerlo presente porque pareciera que se olvidan o se dejan o se pierden, y es un tema muy rico de nuestro país a rescatar. Dispone que esas lenguas son válidas para cualquier asunto o trámite, ¿no?, de carácter público, y por eso el acceso a la información lo tiene efectivamente que garantizar. No voy a repetir porque ya lo hemos comentado con lo del convenio, algunas cifras de cómo estamos en la Ciudad de México, donde simplemente recordar las 55 de las 68 lenguas, cuáles son las más habladas. Sí somos una ciudad, pluricultural, multicultural, y en ese sentido este grupo y esta accesibilidad que se les da es necesario garantizarlo, ¿no? Cierro simplemente con la siguiente idea, que reconociendo el valor que tienen estas lenguas, ¿no?, respetando y conociendo, la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, pues tenemos el deber de transmitirla a generaciones futuras, ¿no?, para que sepan de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionado San Martín. ¿Alguien más? Comisionado Guerrero. Sí, gracias, comisionado presidente. Referirme al recurso identificado como 2991 del año 2019. El sujeto obligado es la alcaldía Álvaro Obregón, y en este recurso la solicitud se requieren las actas de las sesiones del Comité de Ética de la Alcaldía de Álvaro Obregón celebradas en el primer trimestre del año 2019.
19. El sujeto obligado, lejos de entregar las actas de sesiones del Comité de Ética, entregó las actas del Comité de Transparencia. Aquí vale la pena señalar que algunas instituciones han publicado sus códigos de ética y cuentan con algunos comités de ética. En el caso de que la alcaldía Álvaro Obregón no contara con un comité de ética, lo que tuvo que haber realizado es declarar la inexistencia de la información, lejos de haber remitido las actas de un comité diferente al que se le estaba solicitando. Aquí valga la pena señalar que si bien nos encuentra la obligación de contar específicamente con ese comité de ética, el artículo 16 indica que las personas públicas deben observar un código de ética que al efecto sea emitido por la Secretaría y órganos internos de control. Es decir, todo emana de los diferentes códigos de ética que en su momento cada institución puede tener. Hace poco incluso tuve la oportunidad de participar en la publicación y en la presentación del Código de Ética del Tribunal de Justicia Administrativa. Y creo que vale la pena empezar a revalorar la importancia de los códigos de ética, incluyéndonos nosotros mismos como Info Ciudad de México, pero buscar que estos códigos de ética se implementen sí a través de principios y valores, pero también a través de acciones claras y a través de protocolos en el qué hacer en caso de determinada situación. Quise señalar este recurso, hacer referencia a él, por la importancia que deviene de los propios códigos de ética con los que cuenta cada una de las instituciones, o podría contar cada una de las instituciones. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 20 proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista por revelar información confidencial. Es el expediente 2834/2019 de la Secretaría de Obras y Servicios. Repito, el sentido es revocar y se da vista por revelar información confidencial. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 2832/2019 de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, el sentido es revocar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar y se da vista por no remitir la totalidad de diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 3009/2019 de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, el sentido es revocar y se da vista por no remitir la totalidad de diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 7 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 2996/2019 del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 3071/2019 del Sindicato de Trabajadores de la Red de Transporte de la Ciudad de México. 3136/2019 del Sindicato Democrático Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo.
3188, diagonal 2019, de la Alcaldía Xochimilco, 3250 y 3310, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y 3270, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente. Repito, el sentido es ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Sí, un momento, secretario. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera comentar aquí en estos asuntos que es de llamar la atención que se refieren a omisiones para atender las solicitudes y consecuentemente se da vista por la circunstancia. Y particularmente son 3 sindicatos los que llaman la atención. Aquí el tema llama la atención precisamente porque no están contestando los sindicatos y creo que debemos procurar un acercamiento y a través de este medio hacer también un llamado muy respetuoso a quienes se encargan del tema de transparencia al interior de dichas organizaciones sindicales para que acudan a este instituto a las asesorías que corresponda para poder atender este tema. El que los sindicatos sean omisos en este sentido, pues habla en algunas ocasiones, quiero pensar, de la falta de estructura que no se tiene al interior de los mismos para resolver el tema. Ya en alguna ocasión tuvimos aquí alguna plática con diferentes agrupaciones sindicales que se acercaron a conversar sobre sus inquietudes de cómo podían atender, porque muchos de ellos no contaban con la pues digamos plataforma para hacerlo, aunque aquí me llama la atención que son 3 sindicatos grandes, ¿no?, que sí tienen plataforma y estructura para poder atender estas solicitudes. Entonces, bueno, el tema de la transparencia sindical es muy importante y también el tema de la transparencia por parte de los sindicatos respecto de los recursos públicos que ejercen también es de suma importancia. Por tanto, creo que era de destacar que llama la atención, les decía, que se trate de 3 agrupaciones sindicales que además sí son representativas en la Ciudad de México y que no están atendiendo esta solicitud, por lo que se hace un llamado muy respetuoso para que acudan a este instituto para poder atender cualquier circunstancia por la cual no pudieran estar garantizando el derecho de las personas. Nosotros podemos seguir dando múltiples vistas en este sentido, pero lo que importa y lo relevante en este caso es que haya esa respuesta para quienes acuden a informarse acerca de los recursos que ejercen o de los actos que realizan en términos del artículo 6º constitucional, recordando que dichos sindicatos pues también al persistir en este tipo de conductas en las que no atienden la solicitud y por lo tanto pues se da vista a los órganos que corresponda. Es un tema que al margen de las responsabilidades que implique está violentando un derecho humano que pues es importante que ellos como agrupación sindical además consideren no violentar, dado que están para defender derechos de trabajadores y bueno pues sería muy bueno que también se erigieran como defensores de la transparencia y de la defensa del derecho de acceso a la información. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 7 proyectos de resolución señalados, sírvanse en manifestarlo. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de resolución de denuncias, por lo que le solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución de denuncia con el sentido de infundada la misma. Es el expediente 121, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Repito, el sentido es infundada la misma. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución de denuncia señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución de denuncia con el sentido de parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Es el expediente 160, diagonal 2019,
de la Secretaría de Trabajo, Fomento al Empleo. El sentido, repito, es parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución de denuncia señalado, sírvanse a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución de denuncia con el sentido de parcialmente fundada, pero inoperante. Es el expediente 155/2019 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Repito, el sentido es parcialmente fundada, pero inoperante. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución de denuncia señalado, sírvase a manifestarlo. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales y habíamos registrado algunos. Uno tiene que ver con el convenio que firmamos ayer con la Comisión para la Reconstrucción, un convenio que, como lo señalamos ayer en las intervenciones que tuvimos por parte del instituto, va a ayudar mucho a la reconstrucción en términos de la garantía que tienen todas y todos los habitantes de la capital del país en materia de transparencia, porque debemos insistir en un punto fundamental. La reconstrucción en la capital, como debe ser en el país, en las entidades que fueron afectadas, no solo tiene que ver con la reconstrucción material, sino con la restitución de las bases para el ejercicio democrático de los derechos de todas y todos los afectados y también de los que no fueron directamente afectados. Eso tiene que ver con una recomposición también del tejido social y con el ejercicio y el esfuerzo de un trabajo coordinado, eficiente, eficaz, transparente, transversal, llegaremos a buen puerto. Falta mucho por hacer sin duda, pero la firma de este convenio significa un paso más, un paso adelante en un compromiso democrático, institucional, pero también social, porque este convenio tiene que ver con los grandes actores que van a darle seguimiento a este proceso de reconstrucción como una exigencia, insisto, social. Así que damos un paso adelante como instituto también en este sentido, agradecerle y reconocer el trabajo, por supuesto, de César Cravioto, el comisionado para la reconstrucción, y especialmente a mi compañera Carmen Nava, que ha sido una comprometida dentro de este pleno con estos asuntos. Inició hace tiempo con la propuesta para los trabajos del foro, y también a mi compañero Guerrero, que tuvo un primer acercamiento con el comisionado para tratar estos temas, y en general a la comisionada San Martín, a la comisionada Peralta y a todos ustedes por fortalecer este tipo de ejercicios que colocan, insisto, en el centro de nuestras políticas públicas en materia de transparencia a la gente. Siempre será la gente por la que tengamos que ver. Pues muchas gracias con relación a este tema. Comisionada Nava, por favor. Puedo aprovechar justo la toma de este tema. Creo que estamos en una sinergia interesante en términos justo públicos y ciudadanos, de poder darle otra relevancia y otra respuesta pública a este tema de reconstrucción, y solo con el enfoque justo a la prevención, a la construcción de resiliencia, y que sean respuestas atinadas, inmediatas, necesarias. Y en ese contexto, una de las cosas que también se resaltaron ayer, incluso a petición del comisionado por la reconstrucción, Cravioto, es que se dieran la instalación de mesas de manera inmediata, incluso pues, que fueran la próxima semana, y dos, que el reporte de resultados que se tengan de los avances de estos trabajos sea al menos de manera mensual. Entonces, creo que son dos elementos muy importantes, más la articulación, acompañamiento e incorporación de la exigibilidad y sobre todo
de academia, de sociedad civil, de especialistas que han venido trabajando estos temas. De hecho, hoy justo por el aniversario segundo del temblor del 19S, es que se presentan distintos retos adicionales, ¿no? A través de estudios, por ejemplo, que presentó Project Poder en materia de justo cómo se vulneran derechos humanos o cómo podemos alcanzar las respuestas en las políticas de reconstrucción e incorporar la vulnerabilidad de las personas que están en situación de distintas circunstancias, no solo de pérdidas de su propiedad, sino también en el caso, por ejemplo, de niñez, de que están en escuelas sin haber sido reconstruidas todavía. Eso también salió un corte interesante y tristemente interesante por el IMCO, ¿no? En materia de reconstrucción escolar. Entonces, sí hay toda una comunidad justo de personas que están interesadas en aportar a que la reconstrucción en la ciudad sea transparente, sea completa, sea previsible la parte de protocolos de implementar protocolos de transparencia de la información, y en ese sentido creo que estamos justo en una muy buena coyuntura. Y al final también complementar lo que comentaba el comisionado Julio respecto a tuvimos 2 testigos de honor justo con el compromiso de la transparencia, de distintas acciones de transparencia proactiva. Uno fue el diputado Carlos Castillo, que es el presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso local, y la otra, Mónica Tapia, de la organización Ciudadanía 19S, y solo por contextualizar, fue de las personas que ayudaron también a la articulación del entonces verificado 19S, y claro, tiene una relevancia de personas, digo, al final es representante o es representativa de toda esta serie de esfuerzos colectivos desde cualquier tipo de personas que estuvieron interviniendo en enfocar y canalizar la ayuda que se necesitaba hace 2 años en la ciudad. Entonces creo que sí tenemos los elementos pues para seguir trabajando y bueno, estaremos, claro, reportando también las mesas que se abran, ¿no? Las distintas mesas plurales y multiactor y los resultados que se vayan dando, ¿no? Sería cuánto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más con relación a este punto? Bien, el segundo punto que hemos registrado fue pues justo a 2 años de este fenómeno natural que afectó a la capital del país. Hoy desarrollamos por mandato institucional, pero también por un compromiso social, una necesidad incluso que tenemos los habitantes de esa capital del país, de este macro simulacro. El instituto se sumó a este ejercicio en todas las instituciones de la capital. Debo informarles que en total nos tardamos 48 segundos en llegar a las zonas seguras para todo el personal del instituto. Este ejercicio seguramente, y lo platicábamos en la mañana, tiene que ser un ejercicio que no solamente, para nosotros al menos, se desarrolla una vez al año. Vamos a ver con qué regularidad lo podemos hacer porque, insisto, más allá del mandato institucional o democrático que tengamos con relación a este tema, es una necesidad siempre estar prevenidos y agradecerles a todos los brigadistas, a todas las áreas ejecutivas que se encargaron de la coordinación de este simulacro y de mis compañeras del Pleno, de mi compañero del Pleno, por apoyar también este ejercicio que sin duda en momentos complicados salvarán vidas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y finalmente, pues nada, se vincula con el 19 de septiembre, hoy a 2 años de este evento, decirles que el Instituto de Transparencia, con todas estas actividades institucionales, que además no solamente es una decisión que tomamos en colectivo, tiene que ver con un compromiso con la democracia, pero también con la seguridad ciudadana, con la protección civil, que tanto amerita un desarrollo en diferentes bases. Hoy conmemoramos un aniversario más de este evento tan trágico para la ciudad, y siempre recordar que somos una comunidad al fin y al cabo. Instituciones y sociedad civil tenemos que estar fortalecidos, vinculados
hermanados para estar prevenidos, porque como se ha señalado en diferentes foros, en diferentes discursos, desafortunadamente la capital del país está ubicada en una zona altamente sísmica y la prevención es un mandato natural que nos ayuda a prevenir y nos ayuda también a eventualmente corregir ciertos errores y naturalmente también a mejorar las condiciones de seguridad hacia el futuro. Así que es lo que quería señalar, no sé si alguien más quiere intervenir. Y si no, entonces, al no haber otro asunto que tratar y siendo las 14:58 del 19 de septiembre de 2019, se da por terminada la 33ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que les agradezco a todas y todos ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde.